Bienvenidos al programa En sus Palabras. Nos hemos trasladado al Hospital Escuela para conocer la vida del padre Ramón Martínez. Él es capellán de este centro asistencial. Acompáñennos para conocer juntos de este testimonio vocacional. Ya estamos en el interior del Hospital Escuela. Aquí vamos a conversar con el padre Ramón Martínez para conocer sobre su vida, sobre su ministerio sacerdotal y el apostolado que realiza en este tipo de lugares. Padre Ramón, gracias por atendernos. Un gusto estar con usted. Vamos a iniciar nuestra plática, padre, preguntándole quién es el padre Ramón Martínez. Pues una buena pregunta, pues yo soy un cura que tengo ya cumplido 58 años. Y con 30 ya de ejercicio, más de 30 de ministerio, y que mi origen es español, pero que en el misterio del designio y de los caminos de un Dios que nos va trabajando en la historia, me trajo aquí, cuando no tenía ni idea de que podría desarrollar mi vida acá. Llevo ya más de 26 años acá. Ya iremos conociendo estos detalles, padre. Nos dice, es de origen español. ¿Cómo fue esto? Cuéntenos de dónde es exactamente, cómo está constituida su familia. Yo soy de un pueblo de la provincia de Granada. Esa palabra provincia es un término, una figura que no se conoce aquí por lo de departamento y municipio. Es dentro de la región o departamento de allá de España, de Andalucía, del sur. Soy de la diócesis de Guadix. Y aunque lleve más de 25 años acá, siempre pertenezco allá, de manera así formal o oficial. En esa diócesis es de los puntos más antiguos por donde se introdujo la fe. Es una diócesis pequeñita y que decidió hermanarse con Honduras, con Tegucigalpa, por aquello de la misión y que teníamos la ventaja del idioma y de poder apoyar porque no había tantos sacerdotes. Y eso hizo que el padre Patricio y yo nos animáramos a venir aquí a esta tierra. De ahí es su familia, ahí está también. Sí, bueno, mi padre hace 45 años más o menos decidió llevar toda la familia por el tema económico y del trabajo, a la costa levantina, cerca del Mediterráneo, en la comunidad autónoma, según los nombres de allá, del Levante, en Valencia y Alicante. Entonces mi familia ya se estableció allí, pero mis raíces siempre han sido de Guadix, como les digo, en Granada, en el sur de España. O sea, mi estudio, mi formación fue allí. Queremos conocerle, padre, y por eso preguntamos cómo fue esa infancia suya, tanto ahí o donde le ha tocado vivir. Pues mi infancia, vamos a ver, ¿cómo les puedo contar? Esto es como empezar a desnudarse, digo yo, como sin pudor, aquí en público, ¿no? Yo soy el segundo hijo de una familia de 3 hermanos, mi padre y mi madre, gente sencilla. Mi padre fue emigrante en Holanda y en Suiza. Al final decidió establecer toda la familia, como le decía antes. Desde joven tuve inquietud de fe. El Señor va clarificando un poco los caminos. Tengo una hermana que es mayor que yo, que es enfermera, y un hermano menor. Estamos muy unidos. Ellos y todo en general, mi padre y mi madre, han sido siempre muy respetuosos en los senderos por donde iba llevando mi vida. Mi gente no es demasiado así de una fe muy religiosa o muy practicante, gente muy sencilla, sin renunciar jamás a la fe, pero muy bueno, así sencillo y respetuoso. No sé qué quieres que te cuente, me da vergüenza hablar de mí así como quieres. Nuestra idea es conocerle, padre. ¿Siempre tuvo esa inquietud por el sacerdocio o quiso hacer algo más en su infancia o en su juventud? Pues desde pequeño me descubrí con esa inquietud, sinceramente. ¿Nunca quiso hacer nada más? Me ha gustado siempre la pintura, entonces esa afición siempre ha sido muy importante para mí. Y claro, me hubiera gustado haberla desarrollado más, haberme formado en la Facultad de Bellas Artes o haber hecho algo. Eso fue una inquietud que no me ha dejado nunca. Pero sí te puedo decir a ti y a los que nos escuchen
que no he dejado nunca de tener esa semilla de la vocación y que soy de Dios porque Él se empeñó siempre. No puedo dejar de ser lo que soy en este camino de compromiso y de entrega, eso es verdad. Es como superior a... no lo he dispuesto yo, de eso soy como consciente. Hubo una lucha entre Dios y usted y él venció. No hubo que librar tanta batalla, ¿sabes? Porque no sé explicarlo bien, a lo mejor he dado a entender que tuvo fricción, pero no hubo, ¿no? Es que soy de Él porque Él ha querido siempre. Y hasta cierto punto, no quiero alardear de nada, he sido más o menos dócil a eso. He llevado un camino, una secuencia, en este compromiso de mi vocación, solo cuando acabé tercero de teología, me planté a modo casi de rebeldía, entre comillas, para decir, bueno, voy a ver si esta secuencia de mi vida donde Él me cogió, me agarró, es real. Y yo mismo provoqué un corte, pero no es lucha. Yo provoqué un corte para decidir si de verdad mi camino definitivo a partir de ese momento iba a ser por aquí. Pero ya iba encauzado. ¿A los cuántos años ingresó al seminario, padre? Pues yo ingresé en el seminario menor a los 12 años. Primero fue el menor y de ahí el mayor. Sí, allí conocí al padre Patricio. ¿Son amigos desde ese entonces? Sí, cuando él tenía pelo aquí, tenía flequillos. Interesante. De allí fueron los años del seminario mayor. Nos dice, esa ruptura, ¿qué significó? Pasé al seminario mayor con 18 años, hice 3 años de teología y yo corté a propósito. ¿Qué hizo en ese momento? Pues quería como retarme yo mismo. Entonces aproveché para hacer la mili, el servicio militar, que era obligatorio en esa época en mi país, y me forcé yo mismo a violentar esa dinámica que hasta ahora, una inercia que llevaba a esto. ¿Cuánto tiempo estuvo con los militares? Los militares, no, era la mili que era entonces, ¿cuánto? No me acuerdo, eran 13 meses, poco más de un año, creo que era eso. Al decir los militares no lo tomé así, no. Okay. Era la mili que todo joven tenía que hacer. Pero también había posibilidad de ser objetor de conciencia, pero ese camino no lo quise tomar, aunque mi corazón me lo pedía, por esa misma violencia que yo quería hacerme para discernir mejor mi paso. ¿Y cómo volvió nuevamente? Pues se ve que lo tuve claro, porque regresé nuevamente, como tú dices. Lo tenía claro, retomé mis estudios y vi que tenía que seguir por aquí. ¿De ahí? ¿Algún problema? No, ninguno. Es ordenado diácono allá en España. ¿Cómo fue todo esto? Sí, me ordené de diácono y llevé la secuencia de los procesos que se viven para ordenarse. 6 meses estuvo de diácono. No, un año. ¿Un año? Un año de aterrizaje allí. La práctica que había en mi época es un aterrizaje pastoral que coincide con un año completo de diaconado. ¿Qué recuerda? ¿Alguna anécdota, padre, de ese momento? De mi diaconado, recuerdo la alegría de ser joven. No sé si eso suena muy a poesía. La alegría de la juventud, la alegría de apostar por algo que merece la pena, las ansias de ayudar, de acompañar. Estaba con un cura mayor que era bondadoso, que había sufrido, tomaba nota, aprendía de él y aprendía también cómo, a la hora ya de mi ejercicio propiamente de cura, cómo no quería serlo. Pero no porque ese hombre, ese sacerdote que estaba a mi lado, me diera mal ejemplo, ¿no? Era una forma de tomar nota para ver cómo va a desempeñar la tarea. Era un aterrizaje. Interesantes palabras del padre Ramón. Padre, vamos a ir a una pausa, pero al volver quiero que ahondemos un poco en esto de la pintura, porque sabemos que aunque no lo estudió formalmente, lo ha desarrollado aquí en el país. También sus primeros años de sacerdocio y mucho más adelante hablaremos también de su estancia aquí en Honduras. No nos cambie, estamos en el programa En Sus Palabras conversando con el padre Ramón Martínez.
Seguimos conversando con el padre Ramón Martínez. Padre, estamos por uno de los pasillos del Hospital y Escuela donde usted realiza su capellanía, el acompañamiento, y hay un centro de escucha que más adelante vamos a ahondar en todo este trabajo pastoral. Pero mientras caminamos por estos pasillos, padre, ir conociéndole, antes de pasar a la etapa sacerdotal, nos quedaba una pregunta como muy obvia. ¿Alguna travesura durante la infancia que nos quedamos a deber eso en el primer bloque? Ay, Dios mío, no sé decirte de... Yo era un chico bueno, ¿sabes? Buenecillo. Travesuras como tal, no sé qué decirte. Sí, tengo algunas travesuras, claro. No sé. Yo... ¿Siempre ha sido reservado, padre? Siempre he sido reservado. Yo recuerdo una anécdota que no es travesura. Me acuerdo que era pequeño y estaba con una noche de verano. Estaba jugando con unos amigos, me lo pasé tan bien, que al final quedamos todos que el jueves siguiente íbamos a vernos. Habíamos jugado mucho y soñaba con que llegara el jueves aquel. Y resultó que cuando en la cita en el lugar de aquel día que habíamos acordado no llegó nadie. Entonces me empecé a dar cuenta, yo, el filósofo barato y chiquitillo, pequeño, que en la vida a veces lo mejor surge espontáneo, que uno quiere provocar y forzar cosas y no puede. Yo quería que aquella felicidad se repitiera, ya que me preguntas cosas de la infancia, ¿no? Aprendí a que las cosas llegan y las coge uno como llega, como viene. Vamos a ser muy espontáneos entonces en esta entrevista, padre, pero hablábamos antes de la pausa de su ordenación sacerdotal y sus primeros años de sacerdocio que fueron en España. Sí, pasé como casi 7 años en España. Después de estar un año de diácono con aquel cura mayor, estuve un año de sacerdote. Estuve 2 años con él acompañando y luego estuve 5 años más ya solo en un sitio que tenía muchas aldeas y llevaba ya la responsabilidad. Era un sitio entrañable y recibí muchísimo afecto de la gente y trabajé mucho con la infancia. No sé qué quieres saber más de aquella etapa de cura primerizo. Fueron años donde aprendió a ser sacerdote, podríamos decir. Entonces, sí. ¿Su labor además de los niños, en qué se enfocaba? Pues la tarea parroquial, pastoral, de lo que se espera de un cura clásico de parroquia. Estaba aprendiendo, era una población mayor. Recuerdo que una de mis satisfacciones más grandes cuando me fui es que pude acompañar todo el colectivo de la infancia de las distintas edades y de la primera juventud, porque era un pueblo que su gente joven emigraba rápido, se iban a estudiar fuera a la ciudad. Entonces empecé a darme cuenta del tema del acompañamiento del dolor. Creo que ahí fue donde se dieron los pequeños cimientos de acompañar y amortiguar un poco el sufrimiento de la gente. ¿Cómo decide venirse a Honduras? ¿Cómo surge esa invitación, esta locura que ya lleva 26 años? Pues sí, es una locura. Yo jamás podía imaginarme que mi vida se iba a desarrollar aquí. Para mí Honduras, este país, no estaba dentro de mi programa para nada. Es súper extraño en la biografía que uno va escribiendo. Pues resulta que yo tenía una inquietud de vivir el tema de la caridad directa, así, arremangada, no sé qué palabra que no resulte en cursi, ¿no? Y en un país que pudiera necesitarme, aunque lo que dejaba también podía desempeñarlo, ¿eh? El padre Patricio tenía también la inquietud misionera y la amistad que nos unía y esta misma inquietud, pues hicimos sociedad, digamos. En la diócesis, a pesar de la tradición milenaria que tiene, no tenía claro un proyecto misionero que abriera horizontes. Entonces yo vine en el año 89 a Venezuela, que fue mi manera de conocer América, mi llegada a América, un poco tanteando el terreno a ver dónde íbamos a abrir un hermanamiento de diócesis para que hubiera una continuidad o un intercambio de curas de nuestra diócesis que pudieran desempeñar esta tarea también y nosotros regresar.
Fui a Venezuela, me encantó, descubrí América, entre comillas, mi América, y luego coincidió que Patricio se encontró con el monseñor, con el cardenal Rodríguez, en algún sitio en Madrid, me parece, y él le habló de esta posibilidad. Entonces no le dimos más vueltas. La ventaja de que se habla español, de que hacía falta curas, de que también había necesidad, nos hizo decidir por acá. Cuando usted se vino, ¿era por algunos años o ya sabía que iba a ser tanto tiempo? Pues sí, en principio iba a ser por un poco de tiempo, porque el plan de ese hermanamiento era que veníamos y luego íbamos a ir rotando, que llegaran otros curas. Pero coincidió que el obispo de nuestra diócesis, cuando se hizo ese inicio, lo cambiaron. Luego vino otro, que a lo mejor no sé, no quiero atreverme a decir que no había mamado la misma inquietud, pero el caso es que no se dio el seguimiento de esos curas que supuestamente iban a rotarse. También dependía de las ganas o la iniciativa que tuvieran esos que fueran haciendo el relevo. No se dio. Solo en varias ocasiones esporádicamente llegaron algunos otros curas de nuestra diócesis. De hecho, el padre Andrés, que está en la parroquia Espíritu Santo, él está aquí, digamos que es parte de ese hermanamiento. Andrés fue de diácono conmigo cuando estaba yo en esos primeros años de sacerdote. Estuvo un año allí y estuvimos juntos. Interesante, padre. Llega aquí a Tegucigalpa, ¿dónde le toca estar en los primeros años? ¿Qué le toca hacer? Pues llegamos aquí a la parroquia San José Obrero y estuvimos con Patricio y yo en esa parroquia, con la sede en el Pedregal, cuando no se había dado la división posterior, que se ha dado hace relativamente poco. Solo esa parroquia que asumimos los dos tenía casi la misma población que la diócesis de origen de donde veníamos. Ahí queda eso. Y estábamos los dos. Entonces no había tantos sacerdotes, estábamos los dos solos. Estuvimos como 5 años ahí, él y yo. ¿De ahí qué le tocó hacer? De ahí ya nos separamos Patricio y yo para asumir proyectos un poco diferentes. Yo abrí la Casa Zulema. Estuve 5 años en la Casa Zulema. ¿Cómo surge esa inquietud de la Casa Zulema, padre? Pues viene a responder a esas inquietudes que yo ya iba trabajando dentro de mi corazón. Lo de la caridad directa esa que hablaba hace un rato y lo del acompañamiento en el dolor. La realidad del SIDA aquí en Centroamérica y en Honduras, en el año 98, cuando se inició esa casa, el problema del VIH era muy serio. No quiere decir que esté superado, pero cuando abrimos ese proyecto, entonces venía a responder sencillamente a algo que yo ya estaba cociendo hacía tiempo. Vamos a conocer más de estos proyectos porque son varios proyectos que tiene y nos ha quedado todavía, padre, pendiente la pintura, porque sabemos que, por ejemplo, aquí en la capilla hay una imagen de Jesús crucificado que usted ha pintado. Esto y en muchas otras parroquias también, pero lo conoceremos al volver de la pausa. Estamos en sus palabras con el padre Ramón Martínez. Gracias por estar con nosotros en sus palabras. En este tercer momento nos hemos trasladado a la capilla San Rafael Arcángel, esta capilla que brinda alivio, que brinda consuelo a todos los pacientes del Hospital Escuela. El capellán, el padre Ramón Martínez, atrás de nosotros la imagen que les hablaba, este Cristo que está enfermo, podríamos decir, padre, o si nos explica esta imagen. Pues sí, es un poco un intento creativo, ¿no? de cambiar la iconografía clásica de los Cristos, quitándole la corona de espinas para poner una venda de hospital en la cabeza. Era algo que recordara así simbólicamente pues que estamos aquí en el hospital y eso es el símbolo de la corona de espinas, una venda en la cabeza, sangrante por cierto. Y ese color rojo de la pasión de la sangre, del sufrimiento, ¿no? Yo estoy contento con esa imagen, sí. Es también, muy impactante. También ese pequeño pantocrátor del ambón, que es un Cristo que bendice, no se aprecia tanto,
lo que tenemos ahí en la palabra. Padre, y es que en sus primeros inicios aquí en Honduras empezó a desarrollar, bien nos lo decía en el primer bloque, que no fue formalmente que estudió la pintura, pero sí ha desarrollado arte aquí en Honduras. ¿Cómo ha estado esto? Bueno, porque el arte va conmigo, entonces me ha gustado mucho y no he renunciado jamás. Entonces siempre he pintado desde niño y aquí lo he desarrollado pues como he desarrollado mi vida, no por ser cura y aunque hubiera mucha tarea y tal, dije ahora no lo hago, no he tenido pereza para pintar y porque me nacía y me gustaba y me gusta. Entonces últimamente cuando puedo hago pequeñas cosas que ayudan o entrego regalos en algunos templos para aportar belleza o algo que sea significativo y me encanta hacer esos detalles. Hemos visto esos detalles en varias parroquias aquí en la arquidiócesis de Tegucigalpa. Padre, se empieza a separar del Padre Patricio en el sentido de los proyectos. Además de Casa Zulema, ¿qué otros proyectos comienza a desarrollar? No, estuve en Casa Zulema. Bueno, también abrí, entonces hace 20 y tantos años, abrí, digamos, un camino en el Seguro Social como capellán. La verdad es que allí no había habido nunca un cura y alternaba mi servicio en el Seguro Social de la Granja por iniciativa personal. Una vez a la semana iba allí y también acompañaba en la aldea Cerro Grande de Valle de Ángeles los domingos, celebraba además de Casa Zulema. Estuve centrado ahí, en Casa Zulema, abriendo el proyecto, que por cierto se hizo con dinero del 0,7 del presupuesto de la municipalidad de la ciudad de Elche, donde viven mis padres. Entonces había una ayuda así que se entregaba una cantidad de todo el presupuesto de la alcaldía de aquella población que es más o menos grande. Abrimos esos proyectos y intenté ponerlo en marcha y estuve acompañando 5 años. Y como le digo, iniciamos la presencia de la capellanía en el Seguro Social y en el Cerro Grande, que acompañaba también pastoralmente un poco. Sabemos también que abren una casa, padre, mucho más adelante me imagino, la Casa Belén, que queda aquí en Comayagüela. Pero es que pasó una cosa, Eddie, que cuando terminé los 5 años de Casa Zulema, Laura Sánchez, una amiga que había sido anestesista casi 30 años aquí, ella tomó el relevo de estar en Casa Zulema. Entonces yo tomé la decisión de regresar a España. ¿Cuánto tiempo estuvo en España? Estuve casi 2 años y un poco más. Asumí una parroquia allí de vicario y estuve un tiempo creyendo que cerraba la puerta de Honduras, ¿sabes? Pero estando en la parroquia, pues un Viernes Santo estaba allí en los oficios oyendo al colega que estaba allí hablando. Un misterio, no sé, yo pensé, no porque lo que estaba oyendo fuera malo ni bueno, pero de pronto pensé, ¿qué hago aquí? Siendo, como digo, una realidad que también allí es necesitada, también allí escasean los sacerdotes, pero entendí que tenía que volver. Acabé el año y en octubre, noviembre de aquel año ya me regresé aquí para iniciar, digamos, mi actividad en el 2006, que fue cuando se abrió Casa Belén. Ese lapsus no contabas con él, ¿eh? No lo contaba, ¿no? Pero interesante. Vuelve, padre, y ¿cuál es la realidad que se encuentra para fundar Casa Belén? Pues como yo había dicho aquí a amigos que regresaba y sabían un poco la línea por donde he caminado siempre en este servicio asistencial, de la ayuda caritativa, etcétera, pues me hablaban de unos locales, de un espacio, un terreno allá por el barrio Belén. No sabía muy bien qué contenido le iba a dar, entonces inventamos ahí como una fórmula. La fórmula fue que pudiera abrirse una clínica médica de medicina general, que pudiera haber un comedor social para indigentes del mercado zonal Belén, de todo ese submundo que rodea ese mercado, donde hay muchísima riqueza de víveres, de cosas que se venden, de verduras, que abastecen a otros mercados, pero hay un mundo muy bajo de gente
muy de Granada. Y también, siguiendo la dinámica de Alcohólicos Anónimos, pues organizar allí un espacio para las charlas diarias de ellos, de Alcohólicos Anónimos, y otro espacio para que se pudieran duchar. O sea, digamos que hay 4 servicios asistenciales. La clínica médica de medicina general a primera hora, luego hay un servicio de duchas, luego está la charla de Alcohólicos Anónimos que siguen el proceso de ellos, y luego un comedor social con varios turnos de comida. A las 12 para mujeres y niños así muy pobres que pasan por ahí, y a la 1 para ellos. Y luego a última hora hay también un servicio para los rezagados, los que llegan más tarde. La tarde de los martes las misioneras de la caridad se aprovechan de las instalaciones de la casa para dar también una especie de cena. Y hay una media de 100 personas que atienden a ella la tarde de los martes. ¿Todavía sigue acompañando esta casa, padre? Sí, se abrió en el 2006 cuando llegué en esa segunda etapa y ese proyecto sigue adelante. Hay también un servicio de psicología, también los viernes, y una pequeña escuela de adultos los sábados. Padre, y sabemos que la pasión y Dios le ha ido llevando también a atender a los enfermos, porque es parte de su misión el ser capellán, tanto en el Seguro Social, aquí en el Hospital Escuela. ¿Encuentra la consolación ahí, de dar consolación, mejor dicho, a las personas como parte de su apostolado? Sí, nunca he dejado esa línea del mundo de los enfermos. En la Casa Belén pues también llegan personas muy rotas, ¿no? Entonces, ¿cómo diría yo? Es una manera de amortiguar un poco la realidad tan agresiva que sufrimos, sobre todo en esos ambientes. Es un poco como una primera línea de playa, la gente rica hace su casa mirando al mar y en sitios privilegiados, ¿sabes? Estar en primera línea de mar, de playa, como yo digo de broma, no es fácil. Para mí es una satisfacción muy grande poder afirmar que la Iglesia quiere estar en esa primera línea, aunque algunos puedan calificarla de puramente asistencialista, pero también entiendo que alguien tiene que hacer esa asistencia. No te puedes poner ahí en plan interesante haciendo preguntas para decir, ¿y usted qué va a hacer para promocionar su vida? Y pues tendrás que darle el famoso, ¿cómo es? El pescado ese para que coma inmediatamente, o poner la venda porque se está desangrando y se muere, ¿no? Alguien tiene que hacer esa intervención primera. Luego va a venir toda esa otra etapa de la promoción para que tú agarres tu vida y sepas pescar y tener pescado cada día. Si te dejan también, porque la injusticia es muy grande. Algo de lo que hace ahora con el centro de escucha aquí. Sí, bueno, quería decir que cuando abrimos en esa segunda etapa la Casa Belén coincidió también con el cargo que me asignó el obispo, el cardenal, de la pastoral de la salud en la arquidiócesis. Entonces ahí estuve trabajando un poco en esa tarea. Más tarde fue cuando cuando me asignaron me hice cargo de la capellanía de este hospital y del Seguro Social de manera formal, digamos. Aquí en concreto, en la capilla y en la presencia de la capellanía del Hospital Escuela, hay como varias misiones. Una, la misión sacramental, la Eucaristía y los sacramentos, donde te llaman sobre todo los 3 sacramentos de la enfermedad, que son la unción, la confesión y la Eucaristía. Intentamos repartir cosas que vienen en los contenedores de la ONG de ACOES, del Padre Patricio. Allí están los andadores, pañales, y intentamos compartir eso. Y tenemos el centro de escucha, que es un espacio terapéutico para acoger el dolor y drenar un poco el sufrimiento de la gente. Es un lugar de salud, es un espacio sencillo para abrir el corazón y en la medida que se pueda y sepa poder curar, como se pueda. Y luego también unas charlas que se organizan de formación de la humanización de la salud, que aprendimos de los religiosos Camiles. Padre, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero no podemos concluir sin que usted nos regale la bendición. Bueno, pues vamos a ello. Sí.
Bueno, pues que Dios Padre, que les amó de la eternidad, les proteja, les cuide y les bendiga siempre. Amén. Amén. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, que derramó su sangre en la cruz por todos, les salve y les redima. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios les guíe, les dé la fortaleza, les ilumine y les dé la alegría que viene de Dios. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Desde este centro asistencial del país, donde el Padre Ramón Martínez funge como capellán, trayendo alivio y consuelo espiritual, vamos a concluir otra edición más del programa En sus palabras, no sin antes invitarles a seguir rezando por nuestros presbíteros, porque recordemos que la mies es mucha y los obreros siguen siendo muy pocos.